Buen día, compañeros, bienvenidos a todos los que estamos participando, bienvenido al doctor y a las personas, señoritas que nos acompañan. Vamos a hacer una pequeña presentación de este conversatorio para después darle la palabra al doctor y tenemos un cuestionario para ir haciendo y seguir interactuando con el conversatorio. En el día de la fecha nos encontramos reunidos junto al doctor Villafañe, los distintos compañeros componentes del CEUSTA, Centro Universitario Santo Tomás de Aquino, y alumnos de las distintas carreras universitarias, como así también trabajadores del espacio educativo y autoridades correspondientes, con el objetivo de participar en el conversatorio llamado La pena como castigo. Fomentar un espacio de reflexión, análisis interdisciplinario y debate técnico-social sobre la realidad carcelaria en la provincia de Buenos Aires, abordando la aplicación de la ley de ejecución penal, el proceso penal, las reformas del Código Penal y su impacto en las cárceles provinciales, con el propósito de promover el respeto por los derechos humanos, la reinserción social y el diseño de soluciones integrales a los desafíos actuales del sistema penitenciario. Los expositores de este conversatorio serán operadores del sistema judicial, de la ejecución de la pena y la administración provincial, integrantes de la Administración de Justicia, el Ministerio Público Fiscal, la Defensa Pública, docentes universitarios, como así también profesionales, peritos que participan en la actividad interdisciplinaria del proceso penal. Agradecer en este humilde acto al doctor Villafañe por su compromiso no solo con este conversatorio, del cual es partícipe y actor principal, sino por su compromiso con la justicia, con apegarse a derecho y también recorrer asiduamente las unidades carcelarias donde realmente se ve la realidad de las penas que todos estamos atravesando. Por último, en esta breve presentación, agradecer a cada uno de los presentes, los operadores judiciales que vendrán en los próximos encuentros. El doctor Gabriel Alejandro David, juez de ejecución 1 del juzgado de San Isidro, vendrá el viernes 27 del 6. Y el doctor Federico Facundo Merlini, juez de ejecución número 2 de Quilmes, expondrá el viernes 4 del 7 en este mismo horario. A continuación, después del agradecimiento y permítanme pedir un aplauso para el doctor y para todas las personas que Si el doctor nos pone lo contrario, tenemos un cuestionario que hemos trabajado desde el centro de estudiantes, se lo hemos compartido al doctor para que él también tenga poder ver de qué se va a tratar la temática y comenzar. Cuando usted lo disponga, doctor. Bien, la idea era comenzar hoy. Les agradezco que estén presentes. Les voy a hacer un encargo, por eso les pregunté antes de qué pabellón era. No pueden estar todos acá, ¿sí? Pero la idea es que ustedes lleven, les pido ese favor, lo que escuchen acá, que lo transmitan y lo compartan con todos los integrantes de los lugares de alojamiento donde está cada uno, ¿sí? Voy a hablar de la actitud de los operadores en el contexto actual del cumplimiento de la pena, ¿sí? Veníamos recordando con la doctora Belmartino, que es la secretaria del Juzgado de Ejecución, que está acá a mi derecha, el Juzgado de Ejecución 2, que este año cumplimos 17 años como juez, como a cargos, como Juzgado de Ejecución 2. Hace 17 años se creó el Juzgado de Ejecución 2. Fíjense qué fecha, el 17 de octubre del 2008. Y entonces yo le dije a las autoridades y a Miguel que me gustaría comenzar, pero para dar lineamientos de por qué esta actividad, para qué esta actividad y en qué contexto vamos a dar esta actividad. Rescatando que esta actividad ya se hizo en el año 2018, 2022, ¿sí? Y se hizo por primera vez por una inquietud de las personas privadas de libertad alojadas en este establecimiento, estudiantes universitarios. Y en ese momento el cuestionario o la inquietud de decir, bueno, acá tendrían que venir los operadores judiciales, pero no vienen, ¿sí? Y entonces yo les dije, porque los expolié un poquito, le digo, pero ustedes los invitaron.
Si ustedes no los invitan, no van a venir. Y ahí las autoridades del centro, los estudiantes, armaron un programa, ¿sí? Una actividad con temas, con propuestas, hicieron un relevamiento de los temas que aquejaban, que eran de interés a la mayor cantidad de privados de libertad, y entonces, a través del juez de ejecución de La Plata, hicimos la invitación a todos. Eso fue muy importante, primero, reitero, porque fue una inquietud de ustedes, porque fue una propuesta de un centro de estudiantes y que posibilitó a aquellos jueces de ejecución y funcionarios implicados en la ejecución de la pena tener un ámbito de diálogo y de intercambio. Y no terminó ahí, sino que, acá con el compañero, se pensó en un registro fílmico. Cada vez que venía un expositor se lo consultaba, si él daba el ok, y esas exposiciones sí se compartieron acá desde los que presenciaban y después divulgaban en sus lugares de alojamiento, ¿sí? Y de convivencia, pero también se envió ese material video filmado a los otros centros de estudiantes. Sí, a mí me fue de gran agrado un día entrar a la unidad 8 y que la subdirectora, un día que no había ninguna actividad, yo le mandé por WhatsApp los videos y la directora habilitó y estaban viendo la actividad acá. ¿Me siguen? Fíjense lo que implicó esa actividad. Surge la necesidad de volver a repetir esta actividad, ¿sí? Y quiero decirles que desde el lado de los jueces, de los operadores judiciales, también hay una necesidad, porque esto está cambiando, la cárcel está cambiando. Yo no voy a hablar de todo, de un tema en particular, voy a pasar revista de algunas cuestiones como punto inicial, ¿sí? Pero sí hay algunas cuestiones que creo que debo conversar con ustedes, ¿sí? Y creo en la responsabilidad de hacerlo porque va a ser 4 años ahora en agosto que tengo a cargo los 2 juzgados de ejecución de La Plata, ¿sí? Y me parece que es obligación en la función hacer un intercambio con ustedes. Y repasemos, no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero sí yo quiero que ustedes escuchen, valoren y hagan un acompasamiento de lo que yo voy a decir. Y sobre todo incitarlos a pensar, pero pensando mirando para adelante, ¿sí? Todos los temas que están acá implican un contexto actual, un contexto ya pasado, y tenemos que imaginar en conjunto un contexto futuro. Sobre todo porque no son buenas las perspectivas en las que estamos, ¿sí? Yo voy a decir cosas por ahí muy duras, pero yo no les puedo mentir. ¿Me siguen? Hay cosas que, ¿sí? Bien. Todos los temas se enmarcan en un contexto, ¿sí? Yo voy a hablar del Poder Judicial, ¿sí? Acá no hay, si nosotros ya quedamos atrás, si ustedes lo saben, de un análisis maniqueísta, de buenos y malos. Eso queda atrás, eso es pueril, eso es infantil, ¿sí? Eso es ineficiente, ¿sí? Lo importante de que haya ámbitos de lectura, de estudios, estudiantes universitarios, centros de estudiantes, es que ayude a cultivar el conocimiento, de compartir el conocimiento, pero sobre todo el análisis, la contención, el acompañamiento, la igualdad hacia arriba. ¿Me siguen? Esto es, hay ciertas responsabilidades que debemos tener. Fíjense que los jueces de ejecución de la provincia de Buenos Aires tienen a cargo el mayor número de detenidos en la Argentina. Los jueces de ejecución tienen a cargo la mayor cantidad de detenidos comparables, decía ayer yo, con Brasil, Estados Unidos y Rusia.
El contexto de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires no es comparable en ninguna otra provincia o estado local argentino. De hecho, fíjense que las provincias mandan los servicios penitenciarios, ¿sí?, a ver el campo, ¿sí?, empírico y el campo de trabajo que afronta el servicio penitenciario en la provincia de Buenos Aires. Yo he entrado a la cárcel 1 y veí gente que visitaba y le digo a la directora, ¿esta gente qué es? Vino la plana mayor del servicio penitenciario de San Juan a ver cómo trabajamos. ¿Sí? Entonces, esto, no digo que acá trabajamos muy bien y somos el ejemplo, no. Quiero que ustedes entiendan cuál es la dimensión de esto. Fíjense que esta es una cárcel de más de 2.060 detenidos. Yo hace 2 meses ordené la inhabilitación de nuevos ingresos por 30 días. Por la situación de salud, por la situación de superpoblación. Sí, ¿pero para qué? Porque fue una estrategia de visibilizar esto. De visibilizar. ¿Sí? Entonces, hay cuestiones que todos los operadores las debemos saber. Y también los privados de libertad. También los privados de libertad. Esto, repito, un análisis maniqueísta no tiene lugar, no puede ser. ¿Sí? Yo quiero transmitir para el análisis de todos los temas propuestos principios de humanidad. La hemos cambiado entre todos la cárcel. Pero la cárcel era y seguirá siendo una cárcel. Y la responsabilidad es de los operadores de que esta cárcel sea lo menos inhumana posible. De que las personas que están alojadas en la cárcel tomen conciencia, y todos los operadores, que no se puede dejar atrás la dignidad de las personas, la consideración hacia el otro. ¿Sí? La cárcel no es la misma de los 90. No es la misma, pero sigue habiendo falencias. Cuestiones de poder, cuestiones de arbitrariedad, cuestiones de sobreponerse por los demás, cuestiones de individualidad, de egoísmo, ¿sí? Conflictos va a haber siempre. El tema es cómo nos encuentra el conflicto. Y entonces yo les vengo a proponer que el conflicto nos encuentre organizados. ¿Qué significa organizados? De que nosotros seamos conscientes que somos personas, de que vamos a tener conflictos, de que el otro puede pensar distinto a cómo pienso yo, de que tengo que tener empatía por el otro, de que el otro es un ser humano como yo, y que el disenso siempre va a estar. La consideración a la integridad de las personas, la consideración a la tacha, al desmedro, ¿sí?, a tratar al otro por lo que es, a clasificar a las personas. Yo no me junto con este porque este es tal cosa y yo no soy. Entonces, mi mensaje hoy en día a todas las cárceles es: todos somos iguales. Como juez, para mí, todas las personas son iguales. Mi objetivo desde el trabajo de la función jurisdiccional es que todos son iguales. Todos tienen derecho al acceso a la justicia. Todos tienen derecho a hablar con el juez que tiene jurisdicción en esta cárcel. Para mí son iguales los evangelios, los que están en un régimen semiabierto, los estudiantes de la primaria, los estudiantes de la secundaria y también los estudiantes universitarios.
Todos son iguales. El tema es que ustedes lo sepan. Yo puedo mencionar, y ustedes lo saben, qué es lo que pasa en la cárcel. Y ustedes saben que hay cosas que se siguen haciendo y siguen ocurriendo. Arbitrariedades, limitaciones, prejuicios. Entonces, esto es el objetivo de esta actividad. De que los jueces puedan encontrarse con una organización, con estudiantes, como se ve claramente acá al menos. Acá se ve, ¿qué se ve? Se ve gente que no viene a estudiar como a un club. Esto ya lo dije el otro día. El Centro de Estudiantes Universitarios no es un club. ¿Por qué dice esto Villafañe? Porque el Centro de Estudiantes es un ámbito, un lugar para que aquellos que quieran estudiar tengan un ámbito y encontrarse con otros que están en la misma o en el mismo objetivo. Pero eso no los habilita a considerarse una clase superior o que se consideren más que los demás o que se aburguesen o porque como pasa en algunas cárceles, entre otras esta también, porque nosotros manejamos determinados pabellones, nosotros vamos a decir cómo, cuándo y de qué manera van a vivir los que están acá, a tal punto de avanzar sobre los derechos personalísimos de esos individuos. Estas son las cuestiones que tenemos que cambiar. Yo estuve antes de ayer en la cárcel 33 y las chicas se reían porque hay cosas que hay que cambiar. Esto, fíjense, esto también alcanza al Poder Judicial, la burocratización, burocratización, el desapasionamiento, el desinterés, el prejuicio. No es si yo voy y llego a las 8 hasta que esto que ya saben y me lo han escuchado decir. Saludo a uno, saludo al otro, caliento la pava, hago el mate, me pongo a conversar y en vez de empezar a trabajar a las 8, comienzo a trabajar a las 9:30. Eso sí, a las 2 me voy puntualmente. Que cada uno sepa para qué está acá. Esto que lo hemos dicho en otros momentos. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué terminé acá? ¿Qué voy a hacer mientras esté acá? Entonces, un condenado me decía, sí, entonces Villafañe, yo no voy a trabajar más, no voy a estudiar más porque usted no me da nada, ya está visto que no me va a dar nada. ¿Cuál es el trasfondo de esta meditación? Él no entendió nada. Él no pasó en limpio de por qué está acá. ¿Qué lo llevó acá? ¿Qué debería rever para no volver acá? Lo que haga acá, ¿para quién es? Para el psicólogo, para el trabajador social, para el jefe de penal, para el juez. ¿Me siguen? Estas son las cosas que hay que exigirles al privado de libertad. O por lo menos que él sepa, que tenga el conocimiento. Porque fíjense, una de las cosas que tiene que cambiar y todavía no ha terminado de cambiar, es que la persona la persona condenada o procesada o alojada en un establecimiento penitenciario, sea consciente y ejerza su dignidad, se considere digno. Pero para considerarse digno, él tiene que tener una autocrítica. Ahí es donde es crucial los centros de estudiantes universitarios. Ahí es donde está la escuela y digo, bueno, usted quiere venir acá hay un lugar. ¿Me siguen? Entonces, esto también lo estamos haciendo nosotros dentro, o lo debemos hacer los jueces. Nosotros con la secretaria constantemente estamos repensando, reviendo, porque es muy arduo esto. Ustedes dirán, ¿y qué es arduo? Si usted le paga, Villafañe, usted es juez. No, la cuestión es para lo mismo. ¿Para qué estamos en el juzgado? Con Eugenia, con la secretaria, todos los días, ¿y para qué estamos acá? ¿Para qué estamos? ¿Cuál es la función de un juez?
¿Para qué está un juez? ¿Para hacer un documental? Un juez está para dar respuesta jurisdiccional, para crear un grupo de trabajo que afronte la demanda jurisdiccional, que piense y repiense el modo de que eso sea más eficaz y más efectivo. ¿Sí? Entonces, yo trato de aclarar por qué la presencia constante en las cárceles del juez de ejecución de La Plata. Por el contexto que debe afrontar el juez de ejecución de La Plata. Y ustedes lo saben, 16 cárceles, 12.700 detenidos, 600 mujeres. Ese juez, nosotros con Eugenia, con la doctora Belmartino, debemos saber cómo están las cárceles, qué hay en cada cárcel, cómo están alojados, cuáles son los parámetros de vida, buenos y malos, porque somos seres humanos, no somos perfectos. El tema es la actitud ante los problemas. ¿Sí? Entonces, todos saben lo que pasa acá. Entonces, todos saben, yo voy a nombrar algunas cuestiones de cómo está la economía, el precio de las cosas y cómo eso influye en las personas detenidas y en la familia. Nosotros sabemos el alcance que tienen las sustancias prohibidas, los estupefacientes. Ustedes saben esto, lo que implica dentro de un establecimiento donde hay personas privadas de libertad. Y acá también el servicio penitenciario juega en esto, tiene un rol en esto. Entonces, ¿qué ha cambiado? Ayer decíamos en la clase de la facultad, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado el paradigma en algunas cosas. ¿En qué ha cambiado? Bueno, la violencia no es la de antes. Ahora el diálogo es el instrumento esencial en la resolución de conflictos. Pero conflictos hay. Prebendas, ¿sí? Cuestiones de intercambio, de economía, ¿sí? Eso sigue habiendo. Violencia sinapada. ¿Sí? Arbitrariedades, los traslados. Yo he tenido reunión en este ámbito con referentes de pabellones y les he dicho, no yo, la Defensoría General, que había personas que estaban trabajando, estudiando y de un día para otro el traslado. Y entonces, ¿quién decide el traslado de las personas? ¿Los referentes de los pabellones? ¿El jefe de penal? ¿O el jefe de penal y el director refrenda una práctica arbitraria e ilegal? Entonces, esta es la cuestión de que me parece importante de que reveamos. En este contexto con el centro dijimos, bueno, que vengan los jueces, que vengan los defensores, que vengan los peritos y sigamos conversando. Porque el contexto es el problema. ¿En qué manera se da esto? Los traslados. ¿Por qué se traslada a una persona? ¿Por qué se resguarda a una persona en su integridad física? ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo les pido a ustedes. Es decir, tratemos de tener empatía, consideración, ¿sí? Y de los jueces, ¿qué se espera? De los jueces se espera resolución rápida, constante, fundada, ¿sí? Los jueces deberían venir más a las cárceles. De hecho, fíjense, hay un expediente que tenemos tramitando en el juzgado donde las mujeres, madres y embarazadas de la cárcel 33, ¿sí?, han pedido que cada vez que los jueces deban resolver su situación como madres, como mujeres o como mujeres embarazadas, que el juez tenga la obligación de venir a conocer en qué ámbito están alojadas. ¿Sí? Entonces, para ver
el defecto en el otro, primero tengo que ver el mío, en qué contexto estoy. Yo les voy a decir cuál es el tema. El tema es en qué situación están los jueces. Los jueces están sobrecargados, ¿sí? Sobrecargados sobre todo por algunos delitos que es creciente, el tema de la violencia doméstica, el tema de la violencia de género, el tema de la reincidencia, el tema del actuar policial. Fíjense que nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires una ley que la Comisión Provincial por la Memoria justificadamente le está exigiendo que se instrumente que es la policía judicial. ¿No? Es decir, ¿cómo se investiga? ¿A quién se criminaliza? ¿Quién termina vinculado a un proceso penal? No hablo de flagrancia, no hablo de un homicidio en ocasión de robo. De hecho, yo les puedo decir, ¿sí?, sin caer en la irresponsabilidad, ¿sí?, y en la demagogia, que yo creo que recorriendo, como lo hago, las cárceles de La Plata, de 10 personas deberían estar detenidas 6. Las otras 4 podrían estar cumpliendo de otra manera, pero el sistema no lo permite. ¿Quién más actúa en este sistema? Los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Este es un desafío que nosotros estamos atrás, digo, los jueces, los organismos jurisdiccionales. Los jueces no estamos sabiendo comunicar nuestras sentencias. La obligación de los jueces en un gobierno o en un Estado republicano tienen la obligación de dictar la sentencia. La sentencia debe ser fundada, motivada, luego de transitar los principios de inmediación, de continuidad, de oralidad, de publicidad, de que se haya garantizado la defensa, ¿sí? Pero también la obligación de los jueces es saber comunicar los actos de gobierno que significan las sentencias. En La Plata, por ejemplo, ayer yo lo decía en una oficina de la Corte, ¿sí?, por un pedido de la Comisión Provincial por la Memoria en noviembre del 2023, tramitamos un expediente por derechos humanos, artículo 25, inciso 3 del Código Procesal Penal, referido a en qué condiciones las mujeres privadas de libertad daban a luz a sus hijos en contexto de encierro. Era aberrante. Y acá aparece otra cuestión que quiero señalar sobre el Poder Ejecutivo y el Servicio Penitenciario. La falta de reglamentación. Hablo ahora del Poder Ejecutivo y del Servicio Penitenciario. La falta de reglamentación, la falta de actualización en la actividad que lleva adelante el Servicio Penitenciario. La falta de reglamentación, la falta de capacitación del personal penitenciario. Estos dos factores conllevan a que el personal penitenciario y las fuerzas de seguridad actúen a discrecionalidad. Y esto concluye en la arbitrariedad, ¿sí?, y en la agravación de los problemas en los contextos de encierro. Es cierto, la violencia ha bajado, conflictos hay y vamos a seguir teniendo. Esto es un gran adelanto que ha hecho el servicio penitenciario y las personas privadas de libertad, pero falta todavía. ¿En qué concluyó esto? Concluyó a fines de año o a principios de este año. A principios de este año, escuchen esto, donde yo creo que fue histórico. Escuchen esto. Se sancionó el protocolo de parto respetado para las mujeres en contexto de encierro, donde tomaron intervención y salió ese protocolo con la firma de 3 ministerios: del Ministerio de Justicia, del Ministerio de la Mujer y del Ministerio de Salud. ¿Y ustedes vieron publicado esto en algún lado?
¿Me siguen? Entonces, la obligación de los jueces de publicar, la obligación de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, que ahora recién creó una subsecretaría de prensa y comunicación. Lo debería haber hecho hace mucho tiempo, pero lo hizo. Y es deber nuestro, de los jueces, exigir, colaborar y recibir acompañamiento de esto. ¿Me siguen? Esta es una estrategia que nos falta a los jueces, en ejecución al menos. Es decir, fíjense, el servicio penitenciario y en esta cárcel al director lo han publicado por cosas que son inciertas. Constantemente hostigados el servicio penitenciario, no ya los jueces forman parte de esto. Esa es otra cosa que quiero decir. Nosotros somos funcionarios públicos y al ser funcionarios públicos estamos expuestos a esta cuestión de publicación de lo que hacemos porque somos lo que somos, funcionarios públicos. Ahora, también de nuestro lado tenemos la obligación de informar esto. Esto me parece importante desde los jueces. Entonces, los jueces tienen demasiado trabajo, ¿sí? El Poder Judicial no tiene un presupuesto autónomo, ¿sí? Tiene una partida que le da el poder político a través del Ministerio de Justicia. El poder Judicial debería tener un presupuesto autónomo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Ustedes van a poder ver desde las redes lo que el emolumento que recibe un empleado judicial y un magistrado o un letrado en la provincia de Buenos Aires, y debe estar ¿cuánto? Sexto, séptimo, respecto de otras personas en otros estados o en otras provincias. ¿Sí? Y fíjense, nosotros tenemos la mayor densidad de establecimientos penitenciarios y la mayor densidad de personas privadas de libertad, condenadas y procesadas. ¿Sí? Por darles un ejemplo, un juzgado de ejecución tenemos no menos de 1.500 personas privadas de libertad. En el juzgado 2 ya voy casi a las 1.600. O sea que en La Plata, fíjense, y esto es una referencia nada más, porque ahora va a venir seguramente el doctor Sorrentino, que es de un departamento judicial del Gran Buenos Aires, debe ser mucho más. Lomas de Zamora. ¿Me siguen? Fíjense, en esto la Corte ha tenido que habilitar la creación del tercero e inclusive cuarto juzgado de ejecución. Entonces, también el problema es por magnitud. ¿Sí? Y hay una concentración, concentración de establecimientos penitenciarios. Ustedes lo saben muy bien. En esta cárcel, cada 10 personas alojadas y privadas de libertad, solo 1 o 2 son de La Plata. El resto son del Gran Buenos Aires. Esto responde a una lógica que en su momento se concentraba todo en La Plata. ¿Me siguen? La anterior administración del doctor Alat trató de descentralizar los establecimientos. Hoy actualmente se está creando en Florencio Varela, ya casi por terminar, una cárcel entre la 24 y la 54 con 1.000 plazas. Pero ya no lo hacen más en La Plata. ¿Me siguen? Otro operador, el Ministerio Público de la Defensa. En La Plata hoy hay 3 defensorías o ya están nombrados. 3 defensorías. Hay 3 unidades funcionales de defensa que están sin defensor. El otro juzgado va a ser 4 años que está sin asignar un titular, un juzgado de ejecución. Es cierto, esto no es Lomas, no es Morón, no es La Matanza, pero también los detenidos, juzgados y condenados en La Plata tienen derecho a una respuesta rápida, efectiva y eficaz. ¿Y funcionan subrogadas? Sí. O sea que otros, lo que pregunta el compañero, fíjense, los defensores actúan en la investigación penal preparatoria, en los procedimientos especiales, flagrancias, sumarísimos,
en las audiencias del 338 y en algunos casos, porque hay defensorías de juicio, también en juicio. Y algunos también hacen, ¿sí?, ejecución. Es decir, la estructura, y esto está claro, que cada 10 personas, 7 u 8 son asesorados por la defensa pública. Ahí es donde el protagonista o el protagonismo debe ser de los privados de libertad. Y debe ser primero, organizándose. Y usted me dice, ¿cómo organizándose? Sí, en la convivencia diaria, en considerar al otro como otra persona, como un igual, en unir necesidades. Y acá, fíjense, este contexto a mí, ahora sigo con el Ministerio Público, me ha llevado a trabajar de otra manera. ¿Sí? Desde hace 2 meses estoy llevando a la práctica esta consigna de que todas las personas son iguales. Y me estoy juntando con representantes de 2 personas por pabellón en todas las cárceles. ¿Sí? Entonces, lo he hecho con cada uno de los pisos, inclusive, escuchen esto, con pisos donde no eran convocados, en la cárcel 1 de Olmos. En la cárcel 1 de Olmos se llevaba adelante actividades, pero el 3er piso y el 4º piso no eran considerados. Y ustedes saben que eso ocurre. Esto es lo que hay que empezar a desarmar. Es decir, ¿quién es el rango que los mismos detenidos ponen de los pabellones? Lo propio pasa con los pabellones de diversidad. ¿Me siguen? Entonces, este es un tema que ustedes lo tienen que rever. ¿Sí? Lo hablamos con los representantes del 3er, 4º piso en Olmos y les decía yo, a mí me parece bárbaro que ustedes se organicen para la convivencia diaria en un ámbito de convivencia, pero con el fin de evolucionar, de avanzar, no devolverse autoridad y restringir derechos. Nadie tiene derecho a requisar a otro, a quedarse con las pertenencias que le trae la visita. Estas son cosas que no pueden ser admitidas porque acá siempre se hizo así. Me importa un comino lo que se hizo, porque nosotros debemos aceptar el desafío que se debe hacer mejor, no de un día para el otro, pero progresivamente. ¿Y cómo? Con la información, con el conocimiento, con trascender estas prácticas. Si yo creo que un centro de estudiantes es un club donde, anotándome en una facultad, yo tengo derecho de ir a estar todo el día caminando, haciendo algo en un lugar y salir, y tener derecho a salir de la celda, eso no es ser un estudiante universitario. Y eso no es un centro de estudiantes, ese es un socio de un club. Un centro de estudiantes es, repito, un conjunto de personas que, por el avance de su objetivo, que es estudiar, lograron un ámbito al efecto. Y además tienen la responsabilidad de compartir ese conocimiento con los demás. Yo le hago los escritos a tal pabellón y cobro tanto por cada escrito. O para vivir, lo voy a decir, porque se lo he dicho a las autoridades, o para vivir en Olmos tengo que pagar 4.000 pesos por semana. ¿Me siguen? Esto ustedes lo están legitimando. Ustedes que están detenidos. Yo no pretendo héroes, pero sí
que sean conscientes de dónde estamos y que son parte del problema. Acá no hay pobrecitos, ¿sí? Y alguien que es malo y que ejerce violencia y obliga a alguien que no puede hacer mal, no puede hacer nada. Eso no es admisible, ¿sí? Sigo con el Ministerio Público. El Ministerio Público Fiscal. Nosotros lo único que hemos hecho es cambiar el código, ¿sí? Y hemos puesto al fiscal. Y el fiscal, alguien podría decir, como me dijo un detenido, doctor, ¿para qué está el fiscal? ¿Para oponerse a todo? ¿Para recurrir a todo? Entonces deberíamos pensar para qué está el fiscal. ¿Qué dice la ley? ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? ¿Qué debería ocurrir de acá en adelante? Sobre todo, y hay un tema muy importante que nosotros lo estamos trabajando con la secretaria en el juzgado, que es la oralidad en ejecución. Nosotros seguimos siendo un sistema inquisitivo, ¿sí? Vetusto. Quiero hacerles saber que tenemos la ley de enjuiciamiento penal más vieja y más vetusta de la Argentina. Es la peor ley de enjuiciamiento hoy. ¿Por qué? Porque la hemos dejado que se vaya deteriorando y no la hemos cambiado y no la actualizamos. O peor aún, dictamos leyes que nunca implementamos. En el contexto en el que estamos, la policía judicial, ¿a quién se criminaliza? ¿Quién criminaliza? ¿Quién lleva la noticia criminis? ¿De qué manera empieza el proceso en la provincia de Buenos Aires? Por la policía. Por la policía. Y la policía está para otra cosa. La policía está para asegurar o dar seguridad ciudadana, para desalentar la comisión del delito. Y delito siempre va a haber. Porque delito es una expresión de la conflictividad propia del ser humano. Donde haya convivencia de personas siempre va a haber conflicto. En mi casa hay conflicto. Que no lavan las tazas, que no guardan las cosas. Conflicto. Siempre va a haber conflicto. Es cierto, el conflicto penal es un conflicto grave, que atenta con la paz social. Y es tan grave que el Estado toma decisiones de política criminal. ¿Sí? Bueno, la única decisión de política que cada vez se toma más es la primera, y es ¿qué es delito? ¿Sí? ¿Cuáles son los delitos más graves? ¿Cómo aumentamos las penas? Que está bien. Ahora, la segunda decisión, la de prevenir el delito, ¿me siguen? No, tampoco se cumple. Entonces, los fiscales no dan abasto, porque no tienen tecnología, porque no tienen acompañamiento, y en ese contexto estamos. ¿Sí? Porque, fíjense, nosotros en el juzgado comenzamos a hacer oralidad. Y es una oralidad que es muy difícil hacerla, porque seguimos con una tradición inquisitiva. Yo los invito a imaginar, quiero que vean la ley de Río Negro. Ustedes son estudiantes universitarios, ustedes quiero que vean la ley procesal y de enjuiciamiento de Río Negro, la ley procesal de enjuiciamiento de Neuquén, la ley procesal de enjuiciamiento penal de Chubut. ¿Sí? En todas, como en la nuestra, también tienen juicio por jurado. Pero ya hay otro sistema. Hay un sistema adversarial donde el fiscal debe convencer en una audiencia de que realmente tiene un caso. ¿Sí? No todo lo que le trae la policía es un caso. Y esto distiende a la policía y hace que la policía trabaje en lo que debe, que es desalentar la seguridad ciudadana, prever que el delito no ocurra. Y el fiscal debe demostrar que realmente hay
un delito y que se fundamenta hacer un debate y que se fundamenta o él tiene elementos para enjuiciar a determinada persona. Esto también debería ocurrir en la ejecución de la pena. Y no porque me quiero hacer el moderno, porque es una estrategia para hacer un paso adelante en el contexto en el que estamos. Y para esto hay que hacer una lógica de la ejecución de la pena desde la Constitución y de los tratados internacionales. Nosotros con la secretaria lo estamos haciendo, porque llega un momento que decimos, ¿dónde estamos? Alguien puede decir, ¿qué le pasa a Villafañe? Está bajoneado. No. ¿Dónde estamos? Porque tenemos tratados, tenemos la Constitución, tenemos una ley que fue reformada como consecuencia del cambio constitucional del 94, adaptación del proceso penal en la provincia de Buenos Aires en el 98, y después lo han ido reformando, que ahora es un monstruo. ¿Me siguen? Lo único bueno que ha pasado, van a ser 10 años, es el juicio por jurados. Pero bueno, ha salido que hay que seguirlo acompañando. Y entonces, ¿cuál sería la lógica de la ejecución de la pena? Nosotros lo hemos pensado desde el juzgado, decir, bueno, y yo se los he dicho en otros encuentros a ustedes. La persona que comete un delito en la Argentina y que es sometida a proceso y como conclusión de ese proceso es condenada en sentencia firme a una pena privativa de libertad, tiene que cumplir la pena. Muy bien. Y ahí viene la ejecución. ¿Para qué es la ejecución? Porque fíjense, si en el Estado argentino el que comete un delito y por sentencia firme le imponen una pena privativa de libertad, debe cumplir una condena. Muy bien. Si ustedes ven la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, van a ver que la pena es para algo concreto. Y muchas veces nosotros como operadores judiciales nos preguntamos, ¿para qué estamos acá? ¿Me siguen? Entonces, la lógica para poder entender eso es la siguiente. Si yo a esta persona la voy a tener detenida 5, 6, 10, 20 años, y ahí después viene la otra cuestión, la prisión perpetua. Es para algo, para lo que prevén estos dos instrumentos internacionales. Muy bien, ¿cuál es la obligación del Estado? La obligación del Estado, porque está bajo la tutoría del Estado, es darle los elementos para que él, si quiere, porque fíjense, ahí está la dignidad de ustedes. Ahí está el fundamento de que ustedes sean partícipes de esto. Por eso, con 12.700 detenidos en el Departamento Judicial de La Plata, esta es la excepción porque es una actividad muy concreta, yo ya no trabajo con los centros de estudiantes, yo trabajo con todos los detenidos. Porque quiero que todos los detenidos se organicen y sean conscientes de su intervención, no como algo pasivo en el viejo paradigma, que lo llevaban, ponete acá, trabajá acá, ahora vení, dormí, ahora andá. No. En el nuevo paradigma él participa, porque es considerado un sujeto de derechos. Entonces, el Estado le debe propiciar lo necesario, ¿sí?, para que él pueda, si él quiere, avanzar con los principios constitucionales de la pena. Legalidad, judicialidad, humanidad, ¿sí?, individualidad y, lo que dije, los fines constitucionales de la pena. Esa sería la lógica. Muy bien. Entonces, la progresividad, ¿cómo debería ser entendida?
Muy bien. Él tiene derecho a que cuando avance en el cumplimiento de la pena, él pueda requerir. Porque si usted me trajo a la 9 y ya cumplí la pena, yo le voy a pedir el régimen abierto y las salidas transitorias. Y yo tengo derecho a que me la den. No estoy haciendo demagogia. Y el fiscal debe demostrar por qué no me la tienen que dar. La carga de la prueba es del fiscal. Él debe decir por qué no. En un proceso adversarial, donde él debe venir y ver, buscar los elementos para decir, no, a Miguel no, dígame por qué. Porque Miguel va a ir con su defensor, se va a sentar y dice, Villafañe, vengo, o al juez vengo a solicitar que me dé el régimen abierto. Y yo se lo tengo que dar, porque para eso está detenido. ¿Me siguen? Con lo cual, el fiscal debe decir por qué no en este caso. Y debe dar argumentos. Las falencias del Estado no pueden ser contadas en contra del asistido, o en este caso del condenado. ¿Sí? Les doy un ejemplo. Delitos contra la integridad sexual. ¿Sí? El primer tema que surge acá es la normativa, la 24660, el Código Nacional de Ejecución, o la Ley 12256, el Código Provincial de Ejecución. ¿Cuál se aplica? Esto es jurisprudencia unánime, se aplica el que concede mayor extensión en los objetivos de la pena y posibilita, ¿sí?, el acceso a mayores derechos. Una o dos, no se puede mezclar las dos juntas, o aplica una o aplica la otra. ¿Me siguen? Muy bien. Fíjense, en este tipo de delito de integridad sexual está la individualidad. Bueno, la ley 24660 exige que para este tipo de delito los condenados se les debe propiciar un tratamiento interdisciplinario específico. En la provincia de Buenos Aires no está creado. Entonces, la estrategia nuestra es oficio al ministro que dé creación y una vez que dé creación que lo incluya al condenado en eso. Una administración lo hizo hace 3 periodos atrás. Lo puso en práctica, creo que acá en la 9, en la 26, en algunas, y se daba el tratamiento. Porque es una obligación del Estado. ¿Me siguen? Entonces, en este contexto se debería dar la oralidad. Porque fíjense que en la ley provincial está la oralidad. ¿Sí? Es decir, la individualidad, la inmediación se debería dar así. Es decir, que a mí, el fiscal, vamos a la audiencia y el fiscal, yo le dé la palabra y diga, mire doctor, me opongo a que le den a Miguel las salidas transitorias y el cambio de régimen. ¿Sabe por qué? Y que me dé argumentos. Y el defensor conteste. La carga de la prueba la tiene el fiscal y el defensor, sí, va a tener su estrategia. ¿Me sigue? Y va a decir, pero él no tiene que convencer al juez. Él no tiene que convencer al juez, porque a su defendido el Estado lo trajo para esto. Y si el Estado no cumple, se le debe otorgar. Este sería el contexto. Lo que pasa que, bueno, Villafañe, pero entonces usted vive en un mundo paralelo. Yo le digo qué deberíamos hacer. Ahora, yo digo, ¿por qué la ley de la provincia de Buenos Aires es pésima? Porque se ha ido emparchando, ¿sí? Y fíjense que hubo un consenso, eso es otra cosa que ustedes lo deben saber. Esta parte, fíjense que en el viejo paradigma, la ejecución de la pena no era ni parte del proceso, ustedes lo saben. Terminaba el proceso con la sentencia y el condenado quedaba a disposición del Poder Ejecutivo y del Servicio Penitenciario. Y no tenía derechos ni nada. Ahora tiene un juez, ahora tiene un defensor y tiene un fiscal. Pero seguimos actuando conforme
inclusive a prácticas anteriores de la reforma de 1998, donde la oralidad no es oralidad, donde el principio de defensa y de carga de la prueba no existe, donde los jueces resuelven por prejuicio. ¿Me siguen? En esto tengo que decir algo del servicio penitenciario y del Poder Ejecutivo. El gran problema, inclusive en el que se recostaba el Poder Judicial, era en las evaluaciones criminológicas que hacía el Poder Ejecutivo y el servicio penitenciario. A tal punto, y ustedes lo saben, porque había jueces que en la notificación de la denegatoria le abrochaba atrás el informe psicológico, diciendo, mirá, ¿y qué querés? Y se reafirmaba de esa manera el viejo paradigma. El que decidía el servicio, no el juez. ¿Y qué querés que te diga? No te puedo dar Miguel porque mirá. ¿Qué ha cambiado hace 2 periodos atrás respecto de la administración provincial? La administración provincial cambió esto. Vuelvo. ¿Por qué eran malos los informes y evaluaciones criminológicas? La misma lógica, señores. No había reglamentación, no había reglas claras, ¿sí? Entonces había discrecionalidad y por lo tanto arbitrariedad. ¿Me siguen? Yo quería, Miguel trabajaba conmigo, escuchen esto, Miguel trabajaba conmigo en control y adivinen cómo le salían los informes a Miguel. ¿Me siguen? Bueno, ahora hay una reglamentación. ¿Sí? Hay una reglamentación. Y hay un seguimiento de la jefa de Junta de Clasificación de que eso, por lo menos, se apeguen a eso. Y el que no se apega deberá atenerse a las consecuencias. ¿Me siguen? Nosotros hemos trabajado con la secretaria, con Eugenia en esto. Es decir, hacerme un informe psicológico y no me cortes ni pegues. Los informes criminológicos, yo lo he visto, no de esta cárcel. Que lo único que cambiaban era la fecha. Entonces yo fui y le dije, mire director, yo esto lo vuelvo a ver y acá no queda nadie. ¿Me siguen? Pero además, en la reglamentación se avanzó. A mí no me cuente qué edad tiene, cuál es el delito, ¿me siguen? ¿Dónde está? Si está trabajando. A mí dígame qué subjetividad y qué tipo de personalidad tiene si soy psicólogo. ¿Me siguen? Entonces, eso la administración ha cambiado. Y los problemas ahora se han reafirmado en el principio del nuevo paradigma, que es el de judicialidad, que ustedes me han escuchado decir. Yo en Olmos entro un pabellón y digo, si acá pasa algo, ¿de quién es la culpa? ¿Del encargado? ¿Del jefe de penal? ¿Del subdirector de asistencia? ¿Quién es el responsable? ¡El juez! Si se escapa por el alambrado del fondo de la 12, ¿quién es el culpable? ¿El jefe de penal? ¿El subdirector de seguridad? ¡El juez! El juez ordenó que sea ubicado en un régimen abierto. Principio de judicialidad. Entonces, eso se ha corregido. Fíjense, quiero transmitir que esto es un proceso. ¿Sí? Parámetros de violencia, de evaluación, han quedado atrás. ¿Sí? Y también esto exige que los centros y todos vamos en una dirección por más. Entonces yo le decía, ¿sí?, a Gastón, a Miguel, cuando apareció uno que se puso a estudiar y fue estudiante universitario, dice, no, ¿qué hacemos con este? Era un peligro. Todo cambio significa una incomodidad y un peligro. Hasta que el servicio penitenciario se dio cuenta que esto sumaba y no restaba. El servicio penitenciario se dio cuenta
y ustedes lo saben, que el método de resolución de conflictos es el diálogo. ¿Sí? Es cierto que en algunos espacios se mantiene el statu quo, ¿no? ¿Cómo pasa en el Poder Judicial? Escúchame, ¿por qué haces esto? ¿No? Es decir, reitérese el oficio. Le digo, escúchame, ¿por qué no lo llamás por teléfono? Toma, acá está el director, llamalo. 3, 4 veces y no me manda el informe. ¿Me siguen? Entonces yo hice tercera vez, las 2, me voy. La falta de humanidad, de compromiso, ¿me siguen? Con el trabajo. Entonces, este es el contexto en el que me parece importante que reveamos. A mí como juez me sirve, ¿no? Es decir, me falta acá, ya me he reunido con muchos representantes de los pabellones, lo voy a seguir haciendo. ¿En qué sentido? Fíjense, la propuesta de trabajo, de escuchar a los privados de libertad. De escuchar a los privados de libertad. Esto es mío, pero también, fíjense, que los jueces lo deberían hacer. Por una cuestión de efectividad de su función. A mí un juez hace mucho tiempo me dice, mira, yo no estoy para saber si... Ahora cambió de opinión. Yo no estoy para saber si los jueces comen ravioles, fideos. A mí me corrió un hielo por la espalda. Yo le digo, y si se muere por hambre, ¿quién va a ser el culpable? Fíjense que ni el juez tenía claro cuál era el alcance del principio de judicialidad. Para que no saben, es decir, los principios rigen a todos los intervinientes. Entonces, volviendo al Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Fiscal debería tener otro rol, no el mismo. Y acá fíjense que no quiero hablar, usted dice, Villafañe está hablando mal de la fiscal o el fiscal de ejecución de la plata. No, es una lógica de trabajo. Es una lógica de trabajo. ¿Qué es una lógica de trabajo? Es decir, yo debo conocer las cárceles. Yo debo saber, si a mí me dicen que Miguel está en determinado pabellón, yo tengo que saber cómo es ese pabellón. ¿Por qué? Porque yo voy a leer la evaluación de Miguel. Y ustedes saben muy bien que ninguna cárcel es igual a otra, ni ningún pabellón es igual a otro. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué es distinto? ¿Tiene techo más alto? No, el acceso a los derechos que voy a exigir si él cumple o no. ¿Me siguen? Es decir, mantener la conducta, mantener el concepto. Tiene que ver con todo. ¿Qué es todo? ¿Dónde está alojado? ¿Cuál es la predisposición y el trabajo del servicio penitenciario en ese lugar? ¿Cuál es la tradición en ese lugar del trabajo penitenciario? ¿Me siguen? Entonces, esto me parece importante para que ustedes tomen parte. Tomen parte. Y la otra cosa, señores, que la digitalización, el acceso a la tecnología no los traicione en esto, como está ocurriendo afuera. Con las nuevas generaciones es un gran problema el acceso, ¿sí?, a la digitalización, a las redes. Eso es un problema. Porque ustedes tendrían un problema enorme si son alcanzados por lo que persigue el uso excesivo de la tecnología. Porque además de estar detenidos, además del contexto en el que están, además de los objetivos propios que nos une porque estamos dentro del sistema, sería muy lamentable para ustedes. Alguien podrá decir, Villafañe, ¿a qué se está refiriendo? Yo les puedo decir, porque se los he dicho a ellas. Si ustedes van a determinados pabellones de la unidad 8, ustedes para hablar con ellas no pueden ir antes de las 2 de la mañana, de las 2 de la tarde. Porque las señoras están toda la noche con el celular. Y no estudiando alguna materia. ¿Siguen? Yo sé que hay algunos que se dedican a hacer estafas pero esto ha sido un gran avance acá. Pero en el buen sentido.
Hay gente que no entendió el mensaje, pero en el buen sentido sí, a ustedes les ha permitido hacer, porque no alcanza la conectividad para todos. Y el que ha querido y ha podido, ha compartido, decir, bueno, vení, sentate conmigo, miremos y demos la clase juntos, y demos el presente juntos, y aprobamos juntos una materia en forma virtual. Pero también nos podemos juntar para hacer otras cosas. Y ustedes saben que no hay que hacer. ¿Me siguen? Bien. Yo simplemente quería enmarcar algunas cuestiones que seguramente mis colegas no van a decir. Los temas, yo creo que el gran desafío es conocer los derechos, saberlos ejercer y no morir en el intento. ¿Me siguen? Señores, la cuestión empieza de adentro hacia afuera y con los demás, no en forma individual. No en forma individual. Que yo deje de hacer una cosa estando detenido o hago algo que no corresponde que haga, no me alcanza a mí, me alcanza a mí y a todos los que están conmigo. Necesariamente ustedes tienen que tener una conciencia, ¿sí?, de todos los demás. Yo estoy detenida, soy mujer y estoy detenida con Valentina. Trabajé mucho con las mujeres, ¿sí? Yo no la puedo ni ver a ella y ella tampoco ni me puede ni ver. No nos hablamos, estamos en el mismo pabellón, pero tenemos conciencia que tanto yo como ella o yo estoy más detenida que ella. Y nos une la condición de estar detenidos. Y nos debe unir la cuestión, es decir, si yo hago algo que a mí me perjudica, no puedo permitirme el lujo de no entender de que lo que me perjudica a mí perjudica al resto de los que están en la misma situación que yo. ¿Me siguen? Yo he escuchado decir, porque yo escucho todo, que hay algunos que estaban descontentos porque yo no les di algo y decían que cuando iban a salir afuera iban a hacer un desastre para perjudicarme a mí. Fíjense hasta dónde llega la lógica. Yo me encargo, yo llevo 16 años y todavía no me han podido sacar. ¿Me sigue? Yo me encargo de lo mío, yo pretendo que ustedes se encarguen de lo suyo. ¿Me siguen? Y el problema viene de antes. Cada uno es una historia, cada uno es una subjetividad y cada uno se tiene que encargar de uno mismo, de su historia, de lo que quedó atrás, de lo que no pudo, de lo que le faltó, de lo que quisiera hacer. Esto me parece fundamental. Y el otro es el otro, pero el otro es uno igual que yo. El otro tiene derecho a pensar distinto, a disentir. El otro quizás no me entiende, esto lo hablamos mucho con Eugenia, quizás no me entienda lo que yo digo y yo le debo conceder el beneficio de la duda de que él no me entienda. ¿Me siguen? Pero cada uno tiene que volver sobre sí mismo. ¿Está? Y después la cuestión de las leyes son herramientas. Son herramientas. Herramientas que les decía a las chicas de la 51 el viernes pasado. El conocimiento lo tienen que tener como una cuestión de derecho propio, de autoestima. No necesariamente tienen que ser abogados. Lo que me han escuchado decir varias veces. Tengo a mi hermana, a mi hermano, a mi padre alojado en un hospital, internado. Yo sé que tiene la enfermedad. Yo sé quién es el médico. Yo sé cuál es el tratamiento y la medicación. Y no soy médico. Si yo estoy detenido, tengo que tener esa información mínima. La tengo que tener. Me tengo que informar. Y si veo a alguien que está al lado que no está informado y él quiere saber, yo tengo que hacérselo saber. ¿Me siguen? Esto me parece importante.
Lo peor que pueden hacer ustedes es formar parte del status quo, que siga todo igual. Que siga todo igual. Eso nos atrasa, perjudica. Esto es un proceso. La cárcel de los 12 apóstoles no es la misma del 90. No es la misma del 2008, cuando empezamos con Eugenia, y no es la misma de ahora. Yo los invito a que sigamos pensando estrategias. Esa fue, sí, la premisa y el objetivo de esta actividad. ¿Sí? De tener contacto con los jueces, de tener contacto con los operadores, de escuchar y también de que me escuchen. Bien, ¿alguna pregunta?